Bueno, buenos días a todos y todas. Una aclaración nada más, soy el coordinador de la Comisión de Economías Regionales que funciona en Cooperar. Esta comisión está integrada por un grupo de más de 10 federaciones productoras de alimentos de todo el país, en donde encontramos un espacio que represente a las economías regionales, esas economías regionales un poco que estuvimos escuchando al inicio con los oradores de la apertura, y que involucre también a la agricultura familiar. El Congreso de la Nación aprobó por ley 27.118 el régimen de reparación histórica de la agricultura familiar, fundamentado en su contribución a la seguridad social, soberana y alimentaria del pueblo. En base a eso es que nosotros, teniendo el borrador de la normativa, propusimos crear un capítulo aparte dentro de los articulados que existen. Después les voy a dar la opinión de la Comisión en cuanto a los articulados. Decidimos crear un capítulo aparte en donde contemple al cooperativismo dentro de la agricultura familiar como una instancia superadora de esta. Pero para llegar a ellos necesitamos contemplar todos los aspectos que hacen a la constitución y el funcionamiento, vigencia y consolidación en el tiempo de este tipo de instituciones. Es así que hemos propuesto crear un ente a nivel nacional que pueda regir la formación y constitución de este tipo de cooperativas. El productor agropecuario y el productor de la agricultura familiar en el cooperativismo tienen un doble carácter, como trabajador y como productor agropecuario. Las cooperativas agropecuarias se crean con el objeto de satisfacer la necesidad en forma conjunta para la compra de algún insumo, para la comercialización en conjunto, pero en la mayoría de los casos requiere de mano de obra de trabajadores para ellos. A través de esto, nosotros creemos que la instancia del trabajo viene de la mano de la producción originaria que realiza el trabajador agropecuario, el productor familiar. Por ello es que creemos necesaria esta serie de pasos a través del Estado, que sea el protector en todo este inicio y consolidación, como les decía, de este tipo de cooperativas, facilitando su constitución, dándole una mano en todos los aspectos impositivos. Tengamos en cuenta que una cooperativa, si bien es una empresa social de características en principio, y parte de 0 a 10 a competir con cualquier otra empresa de capitales ya consolidadas. Entonces, a partir de esto y que esto pueda llegar a tener una perdurabilidad en el tiempo, teniendo en cuenta que las cooperativas son netamente compuestas por gente local, por correntinos en este caso, con capitales netamente provinciales, que los capitales, las ganancias, quedan en la región, se distribuyen en la cooperativa, no se mandan a ningún lado al exterior ni al extranjero. Inclusive las cooperativas que habíamos comentado acá que exportan, todos los capitales son nuestros. Entonces, a partir de eso, queremos incluir este capítulo en donde se fomente, se posibilite esa creación, se faciliten también los aspectos de generación de valor agregado, asistencia técnica y financiera para la consolidación de este tipo de cooperativas, pero particularmente teniendo en cuenta que la mayoría de ellos debieran estar integrados por productores de la agricultura familiar, en su mayoría. Todo esto lleva a una serie de articulados, no voy a leer artículo por artículo, pero la esencia de lo que queremos transmitir es esto. Estamos convencidos de que esta ley, este borrador de ley de la economía social federal, social y solidaria, es el ámbito adecuado para poder encajar esto, máximo teniendo en cuenta que la propia agricultura familiar ya tiene su ley, y esta ley pretende ser una ley ómnibus abierta en donde todos podamos ser escuchados, que las cooperativas, como decían hoy los compañeros, dejemos de ser la rueda de auxilio del capitalismo en donde solo nos ocupan cuando nos necesitan. Estamos convencidos de que el cooperativismo da mucho más que eso, es mucho más que eso, y la única diferencia que tenemos con esas empresas de capitales es que nosotros democratizamos la riqueza. En las cooperativas que hay excedente, ese excedente es repartido de manera equitativa e igualitaria
en función de las actividades que cada asociado realizó, en diferencia a las empresas de capitales en que un accionista puede llevarse por lo menos el 50 o el 90% del trabajo. Entonces, a partir de eso, creemos fundamental apoyar este capítulo, apoyar el anteproyecto. Este anteproyecto no es una consecuencia de 1 o 2 reuniones, de 3, esto lleva más de 10 años, congresos argentinos de la cooperación, jornadas de cooperativas y mutuales, congresos de mutuales, en donde siempre los cooperativistas y mutualistas, inclusive los actores de la economía social en general, coincidimos en una adecuación de la normativa vigente. Es una ley que lleva más de 30 años, fue escrita por cooperativistas. Actualmente en uno de los debates participó uno de los que redactó la ley, que es el doctor Dante Craconia. La ley estuvo funcionando bien, pero la realidad es otra. Hoy la globalización, los sistemas económicos fueron cambiando, los paradigmas fueron cambiando y necesitamos una adecuación a las normativas vigentes. Muchas gracias, no me quiero extender más porque hay muchísimas más ponencias y seguramente con muchos más aportes. Gracias. Muchas gracias.